Bienvenidos a Máquina de Experiencias. Yo soy Lorena García y me acompaña como siempre Álvaro Mejía. En este podcast yo le cuento a Álvaro algo que me parezca interesante y Álvaro de igual manera me cuenta algo que le parezca interesante. Muchas veces tocaremos el tema del terreno filosófico o por lo menos exploraremos los temas bajo esa perspectiva. Antes de que comencemos este episodio, tenemos que mencionar que estamos de aniversario del podcast. Hace un año subimos el primer episodio de Máquina de Experiencias, aquel en el que yo le contaba a Álvaro cómo funciona la reconsolidación de la memoria y por qué era tan peligrosa la idea de que la memoria es un espacio de almacenamiento de recuerdos que son verdaderos y no se alteran, ¿no? Y Álvaro me contaba cómo funcionan las intuiciones y qué papel juegan en todo tipo de juicios, incluyendo los juicios morales. No sé si quieres comentar un poco, Álvaro, cómo te sientes. Yo personalmente me siento bastante orgullosa de lo que se ha convertido en Máquina de Experiencias en este año. Al final creo que se ha vuelto un podcast muy orientado a filosofía de la mente, a filosofía del lenguaje. Básicamente creo que se ha convertido en un reflejo nuestro y de los fenómenos que más nos intrigan a nosotros, ¿no? Sí, exacto. Mira, creo que el tiempo pasa rapidísimo. Nunca pensé que ya a la vuelta de la página estuviera tan pronto el primer aniversario. Pensaba que los temas iban a ser, no sé, quizá complejos de abordar o quizá no íbamos a tener tantos temas en nuestras cabezas para platicarlos con ustedes, pero la verdad es que no, la verdad es que temas sobran. Y me he percatado en todos estos episodios de Máquina de Experiencias que las cosas que me interesan de filosofía y de otras cuestiones, pues son bastantes, ¿no? Y que las podemos abordar quizá de una manera amateur en ocasiones, pero que son, que es un interés legítimo que tenemos por los temas y al igual que tú, me siento bien orgulloso de que todos estos episodios se han llevado como se han llevado y que las personas que lo han escuchado, pues, eh, se han llevado algo al igual que nosotros al grabarlo, ¿no? Entonces sí, creo que eh, si lo puedo describir con una palabra, o por lo menos con dos, es feliz y orgulloso. Oye, pues si te parece bien, te comento brevemente cuáles son los episodios más escuchados del podcast. Según los datos que nos da iVoox, habría que ver qué ocurre en Spotify y en otras plataformas donde se puede escuchar también el podcast, pero bueno, quizá alguno de estos datos te pueda sorprender. El episodio más escuchado de todo Máquina de Experiencias es el segundo, en el que hablamos de inteligencias artificiales. Tuvimos un invitado que nos habló de cómo se hacen las representaciones de cómo pudieron haber sido los dinosaurios y en el que hablaste tú de el nuevo escepticismo. El segundo episodio más escuchado es el episodio número 12, uno bastante reciente, en el que hablamos acerca de la felicidad, el sentido y las concepciones de Dios. Y el tercer episodio más escuchado es el primer episodio de Máquina de Experiencias, que ya mencioné antes, en el que hablamos sobre la reconsolidación de la memoria y las intuiciones en la filosofía. No sé, si algo puedo comentar es que me llama la atención que el episodio 12, que es bastante reciente, tenga muchos escuchas, ¿no? Pero creo que justamente es por el tema, ¿no? Por la combinación
que hicimos de hablar sobre dos cosas que a mucha gente le interesan, que son el tema de qué es y cómo se llega a la felicidad, y el tema de Dios y cómo se concibe, ¿no? Sí, exacto. Creo que ese es un punto que también hay que mencionar, que Máquina de Experiencias definitivamente no es un podcast de historia de la filosofía o de temas filosóficos, sino de temas mucho más contemporáneos y mucho más personales en otras ocasiones. Y por eso lo abordamos como lo abordamos, ¿no? De repente nos gana la pasión por estos temas, pero la verdad es que es parte de, por lo cual, repito, pues nos sentimos orgullosos. Exactamente. Pues bien, pasando ya a los temas de hoy, por mi parte me gustaría que hoy exploráramos un concepto que, bueno, que ya lo van a saber por el título del episodio, que es un concepto que intuitivamente nos puede parecer que es una de esas joyas de la evolución que nos convierten en criaturas muy especiales, que juega un papel muy importante en cómo nos relacionamos con otros y por lo tanto en cómo se desarrollan los valores de la sociedad en general. Y eso es verdad, sobre todo dependiendo de con quién nos relacionemos, es una característica a la que le damos mucha importancia. Pero también sucede que hay evidencia y argumentos que desafían la idea de que este fenómeno es siempre bueno y siempre positivo, que esto es de lo que se habla menos. Así que hoy quiero hablar sobre los límites de la empatía. Quiero que pienses, Álvaro, y quienes nos escuchan, si alguna vez ante una situación has dicho, es que a la gente le falta empatía. O si alguna vez has pensado que alguien seguramente es muy buena persona porque es muy empática. A veces pensamos que no se puede tener demasiada empatía, ¿no? No se puede pecar de tener demasiada empatía porque la empatía siempre es buena. Y que si hay un problema esencial en la sociedad y en su moralidad es que la gente no tiene suficiente empatía. Y si hay un antídoto para estos problemas en la sociedad sería tener más empatía. Pues hay investigadores como el psicólogo Paul Bloom, de quien ya hemos hablado antes en este programa, que defienden la tesis de que la empatía no es tan buena como intuitivamente creemos, y más específicamente que la empatía no es una guía moral confiable y no deberíamos tomarla así. Esto es bastante controvertido, más allá de lo que las personas que no nos dediquemos a esta clase de investigaciones podríamos opinar. Hay muchos psicólogos y filósofos que han defendido esto durante mucho tiempo, que la empatía es la base de la moralidad. Así que lo que está haciendo Bloom no es tarea fácil. Por cierto que los ejemplos que voy a mencionar en este episodio son tomados de su libro llamado Against Empathy, en el que desarrolla de manera muy extensa lo que aquí voy a intentar resumir. La empatía, a grosso modo, aunque ya veremos que habrá que distinguir entre dos tipos de empatía, pero a grandes rasgos podríamos decir que es la capacidad de reconocer que otras personas pueden tener determinados sentimientos o emociones, ponerse en los zapatos del otro, hacer esta simulación mental de experimentar el mundo de la manera en que creemos que otra persona experimenta el mundo. Hay otro concepto relacionado o otra forma de entender la empatía al que algunos psicólogos le llaman inteligencia social, cognición social o mentalización. Este es un concepto que viene de teoría de la mente y que consiste en interpretar las acciones o actitudes de otras personas a partir de lo que nosotros creemos que son sus creencias, sus deseos, sus actitudes, etc. En este sentido, algunos psicólogos hacen una distinción entre lo que sería la empatía emocional, el ser capaz de imaginarte lo que siente otra persona e incluso quizá al punto de que lo sientes tú también, y la empatía cognitiva, que sería como la mentalización que mencioné antes, ¿no? Entiendo lo que sientes, interpreto lo que está ocurriendo en tu mente a partir de información que tengo, como pueden ser tus creencias, tus deseos, tus actitudes, etc., pero sin que necesariamente me imagine tu emoción como si me estuviera pasando a mí,
o sin que haya contagio emocional. No siento lo que tú sientes, pero lo entiendo. Como anécdota, te voy a contar que cuando se me ocurrió hablar de esto en Máquina de Experiencias y comencé a interesarme por el tema de la empatía, qué era exactamente, cómo se mide, cómo sabes si eres empático o no eres empático, una de las cosas que hice como ejercicio de curiosidad fue preguntarle a mis amigos, sobre todo a aquellos de mis amigos que quizá yo había escuchado que alguna vez que ellos decían, es que yo soy una persona muy empática, ¿no? Y preguntarles a ellos, ¿cómo lo sabes? ¿Qué es lo que observas en ti o qué te ocurre en tus relaciones interpersonales que te indica a ti que eres una persona empática? Y obtuve respuestas variadas. Alguno me dijo, bueno, es que yo me manejo por energías. Yo siento la energía de la gente y puedo saber cómo se está sintiendo esa persona sin que me lo diga, si está cómodo, si está enfadado, etc. Alguno me dijo, bueno, yo cuando me cuentan algo y veo que están felices o que están tristes, yo me siento feliz o triste, como si me hubiera pasado a mí. Estas dos respuestas creo que son muy de una empatía emocional, ¿no? Una de ellas con contagio emocional también. Creo que estas dos personas están describiendo una especie de sensibilidad que tienen para captar cómo se siente la gente, ¿no? Bloom lo explica en su libro diciendo, bueno, esto de ponerse en los zapatos del otro significa recibo información a través de mis sentidos, es decir, escucho su voz, las palabras que dice, veo las expresiones de su cara, veo su lenguaje corporal, etc. Y hago una interpretación de lo que yo creo que esa persona siente, ¿no? Por otro lado, también hubo alguno de mis amigos que me dijo, bueno, yo entiendo cómo puede sentirse una persona en determinada situación, aunque a mí eso no me afecte, no cambie mi manera de ver las cosas, pero sí puedo intuir que esa persona se podría estar sintiendo así. A lo mejor porque yo sé que tiene ciertas creencias, sé de otras situaciones en las que les ha molestado algo parecido y cosas que creo que van a lo mejor más acordes con una empatía cognitiva, ¿no? No siento lo que tú sientes, quizá no lo he sentido nunca y no necesariamente me lo estoy imaginando, pero lo entiendo. Y además quiero mencionar que justamente lo que me dijeron mis amigos de ser capaces de sentir lo que otra persona siente es consistente con evidencia que se ha encontrado en algunos estudios. Hay estudios dentro de la neurociencia en los que se ha observado que cuando una persona reacciona a lo que le está pasando a otra persona, en ocasiones se activa el mismo tejido cerebral que cuando a ti te está ocurriendo eso. Así que parece una metáfora, pero puede que literalmente esas personas sientan lo que tú sientes, ¿no? Y bueno, Paul Bloom en su libro enfatiza que estas dos clases de empatía o de capacidades cognitivas son distintas, emergen de procesos cerebrales distintos y que incluso puedes tener mucho de una y poco de otra. Por ejemplo, menciona el muy popular malentendido de que la gente con trastorno antisocial o lo que coloquialmente le llamaríamos un psicópata o un sociópata, lo que tiene es que le falta empatía. Es incapaz de entender lo que está haciendo, que lo que está haciendo le hace daño a otras personas. Cuando realmente tienen empatía cognitiva. De lo contrario, no sabrían cómo conseguir manipular a las personas para su beneficio, ¿no? Saben lo que mueve a las personas, saben lo que las motiva, lo que las humilla, saben cómo pueden obtener o conseguir que esas personas sientan la motivación de hacerles favores o de hacer algo que a ellos les beneficie. Lo que sí sucede, según los estudios, es que parece que la empatía emocional la tienen muy baja, ¿no? No se imaginan lo que otras personas están sintiendo, así que no les afecta. Pueden ignorar esa parte sin ningún problema y no les causa conflicto a la hora de hacer cosas que les benefician, pero le hacen daño a otros, ¿no? De hecho, una cosa que dice en su libro es que se ha llegado a determinar que el problema de lo que comúnmente llamamos psicopatía probablemente tiene más que ver con una falta de autocontrol y de que estas personas tengan ciertas motivaciones más enfocadas al beneficio propio, más que con la falta de empatía, que es lo que usualmente se suele decir. E incluso nos dice que no hay evidencia suficiente para decir que es la falta de empatía
lo que hace que una persona sea un psicópata o que una persona sea más violenta o cruel con otras personas. Pero bueno, volviendo a esta distinción entre empatía emocional y empatía cognitiva, Bloom menciona que su crítica va más hacia cuando nos dejamos llevar por la empatía emocional. La empatía cognitiva, dice él, parece más bien una herramienta amoral. Él lo ve así, ¿no? Así como el psicópata entiende lo que motiva a otros gracias a su empatía cognitiva, pero no le genera ningún conflicto saber que hace daño a esas personas, a otra persona con empatía cognitiva sí le puede generar un conflicto. Es decir, puede decidir no contribuir a hacerle daño a otros, aunque no se identifique o no se vea reflejado en el dolor de otras personas. En este sentido, lo que el autor dice es que no hay evidencia de que la empatía cognitiva sea buena ni mala, ni que esté relacionada con actos morales o inmorales. Personas con baja o alta empatía cognitiva pueden realizar actos que consideremos morales o inmorales, pero eso no significa que la empatía cognitiva juegue un papel significativo, ¿no?, en esas decisiones. Pero ¿qué pasa con la empatía emocional? Pues según Bloom, esta no es neutral. Y aquí viene la parte controvertida de su investigación. Él dice, sí, la empatía puede empujar a la gente a hacer cosas moralmente correctas, pero también puede empujar a la gente a hacer cosas moralmente reprobables. Y que sea justamente la empatía emocional el motor principal que lleve a la gente a tomar esas decisiones. Nos dice que por su naturaleza, por la naturaleza de cómo funciona la empatía en nuestro cerebro, por las limitaciones que tiene, lo que hace es darnos una visión sesgada de lo que es correcto, y para que de verdad podamos llegar a la conclusión de lo que es más justo, pues más bien tendríamos que superar la barrera que nos pone la empatía y no basarnos en ella. Y aquí es donde entra también la parte filosófica, ¿no? La motivación detrás de un acto moral puede tener varias fuentes, y una de las más defendidas, como ya dijimos, es la empatía. Pero puede ser otra, puede ser, por ejemplo, la compasión, que es la que él defiende en su libro, que es una forma distinta de preocuparte por el bienestar de otras personas sin que necesariamente empatices con su situación o con una persona en particular. No sé, habrá gente que dirá que la compasión es imposible si no sientes empatía. No sé, habrá distintos puntos de vista, ¿no? Así como hay gente que dirá que tú no puedes entender algo a menos que te pase a ti o que te haya pasado alguna vez. No, yo desde mi punto de vista creo que no tiene por qué ser necesariamente así, así como el hecho de que dos personas hayan experimentado lo mismo no te da la garantía de que van a entender cómo te sientes, ¿no? No todo el mundo nos sentimos igual en las mismas situaciones. Pero bueno, antes te decía que uno de los problemas que Paul Bloom le ve a la empatía es la manera en que funciona, ¿no? Me explico. Resulta que no somos capaces, simplemente porque nuestra capacidad cognitiva parece que no nos lo permite, por ejemplo, de empatizar con muchas personas a la vez, sino con un número limitado. Y por lo tanto, cuando tomamos decisiones morales basándonos en la empatía, siempre estaremos sesgados en ese sentido. Además de que también es difícil sentir empatía por un montón de gente que no conocemos. Y es fácil sentir empatía por una persona de la que conocemos su historia. En algunos estudios se ha visto que, por ejemplo, la gente es más empática con gente que conoce que con gente que no conoce, con gente que le cae bien que con gente que no le cae bien. Se ha observado que cuando alguien tiene un éxito repentino, de pronto tiene un gran éxito, imagínate que te vuelves rico de un día para otro, o escribiste un libro y se vuelve un bestseller, la gente es menos empática. Se especula que puede ser que porque ahí se activa la envidia, que también es una reacción natural y bloquea la empatía, ¿no? Nuestra capacidad empática también se ve influenciada por nuestras propias creencias y nuestros propios juicios. Cuando percibimos que alguien tiene problemas por su culpa o por cosas que nosotros consideramos insignificantes, que para nosotros no son importantes, nos cuesta sentir empatía por esas personas.
Y si son personas que tienen comportamientos que nos causan rechazo, como por ejemplo drogarse en exceso, la gente tiene la reacción de deshumanizar a esas personas y ya no sienten empatía. Es más fácil empatizar con alguien con quien tienes cosas en común, o que alguna vez han sido buenos contigo, que alguna vez te han hecho un favor. Por ejemplo, Bloom nos cuenta de un experimento en el que se le contaba a un grupo de personas la historia de Sherry, que era una niña de 10 años que desafortunadamente tenía una enfermedad mortal y que estaba en lista de espera para que le dieran un tratamiento adecuado para que ella pudiera dejar de sufrir tanto por su enfermedad. Luego de esto, le decían a las personas que ellos podían decidir si mover a Sherry más arriba en la lista de espera para que así ella pudiera recibir este tratamiento más pronto. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando simplemente se le preguntaba a las personas si esto debería hacerse, si debería moverse a Sherry más arriba en la lista para que le dieran el tratamiento más pronto, pues la gente respondía que no, que Sherry tendría que esperar su turno, porque si había otros niños antes que ella, sería porque ellos tenían más necesidad de un tratamiento más urgentemente. Pero cuando antes de hacerles la pregunta, primero se les pedía que intentaran imaginar el dolor que sentía Sherry, la desolación de tener que esperar a que te den un tratamiento, les pedían que se intentaran imaginar cómo se sentía la niña, entonces la gente respondía que sí, que lo correcto era mover a Sherry más arriba en la lista para que ella pudiera recibir su tratamiento más pronto. La empatía puede hacer esto, puede hacer la diferencia entre tomar una decisión u otra, pero ¿era la decisión correcta o es una guía moral confiable? Ahí está la controversia. Autores como Paul Bloom pues defienden que a veces la empatía nos vuelve injustos, que es precisamente lo contrario a lo que desearíamos o incluso pensaríamos o solemos pensar, porque solemos pensar que la empatía nos vuelve más justos. Piensa nuevamente en cómo cambiaba la respuesta de la gente hacia Sherry. No es lo mismo que te cuenten la historia de esta niña, que te muestren una foto, que te pidan que intentes imaginar cómo se siente estar así de enferma, a que te digan que hay 10,000 niños enfermos que necesitan tratamiento. Se ha observado también que en el primer caso, cuando se han hecho algunos estudios, la gente dona cantidades de dinero mayores cuando está destinado a una sola persona de la que saben su historia, de la que ven una foto, que cuando pueden hacer donaciones para ayudar a más gente, pero no la conocen de nada. Las asociaciones de caridad saben esto, por eso muchas te ofrecen, no sé, apadrinar a un niño y te mandan una foto y te cuentan su historia, ¿no? Con la empatía se puede... ¿Sí? Ya entiendo las campañas de Teletón. Totalmente. Con la empatía se puede manipular a las personas a tomar buenas decisiones. Es una manera muy efectiva de empujar a la gente a sentir el deber moral de ayudar. Y esto es algo que, digamos, Paul Bloom le concede a la empatía. Puede ser usada estratégicamente para que se hagan cosas buenas, sí. Pero también evidencia los peligros, ¿no?, de ver las cosas de manera sesgada porque sentimos empatía por una persona en particular o por el hecho de que cognitivamente no somos buenos empatizando con mucha gente a la vez, como lo quieras ver, ¿no? Incluso este es un ejemplo de cómo se utiliza estratégicamente la empatía para hacer que la gente mejore la vida de otras personas, ¿no?, done su dinero, pero también podría utilizarse como estrategia para un beneficio propio. No necesariamente se usa la empatía como herramienta para empujar a la gente a hacer cosas buenas. Podría utilizarse para que una empresa obtenga un beneficio propio, por ejemplo. Que por cierto, justamente en respuesta a este fenómeno, el que contaba de lo que hacen las asociaciones de caridad y cómo la gente dona más si se trata de alguien con quien puedan empatizar, han surgido movimientos sociales como el de Peter Singer, llamado altruismo efectivo, ¿no?, que precisamente es una propuesta de cómo ser altruistas
más fundamentada en encontrar una manera eficaz y razonable de ayudar a otros, en lugar de decidirlo con base en cómo nos hacen sentir. Continúo. Voy a darte otro ejemplo de esto, de usar la empatía como estrategia para que las personas apoyen una decisión o una causa. Y este es un ejemplo personal. El otro día vi un reportaje de un youtuber que sé que a ti te gusta, Álvaro, que tú conoces, y que se llama Tamayo. Y en ese reportaje habla sobre la industria farmacéutica en España y entrevista a dos personas que tenían puntos de vista opuestos acerca de si debía utilizarse dinero público para financiar una vacuna contra la meningitis tipo B, que al parecer es la única que no está cubierta en todas las comunidades autónomas. El argumento de la persona que defendía que esta vacuna debería estar financiada con dinero público era que 1 de cada 10 niños que tienen meningitis tipo B fallece. Y además aquellos que no superen la enfermedad es probable que tengan secuelas importantes, amputaciones, insuficiencia renal. Es decir, que es una enfermedad que afecta a niños y además tiene consecuencias importantes aunque no mueran. Por otro lado, el contraargumento de la persona que en cambio estaba en contra de que se financiara esa vacuna en lugar de otras con dinero público, era que aunque una enfermedad tuviera una mortalidad alta, si la incidencia en la población no lo es, desde el punto de vista sociosanitario, representa un problema menor que el de una enfermedad con una mortalidad más baja, pero que le da mucha gente. Y en este caso era eso, la meningitis afecta a cada 7 niños de cada 1.000.000, con lo cual la incidencia es bajísima, es muy, muy baja. Y quizá tú ahora pensarás, ok, ¿cómo puedes responder a eso? Si la incidencia es tan baja, ¿cómo puedes defender que se debería financiar esa vacuna con dinero público en lugar de otras para enfermedades con una incidencia mucho más alta que afectan a muchas más personas? Porque, bueno, cabe resaltar que aquí el problema es que los recursos económicos son limitados, ¿no? A nadie le gusta tener que elegir qué vidas valen más, pero cuando se tienen recursos limitados, se tienen que tomar esta clase de decisiones difíciles. Pues dime, Álvaro, ¿cómo defenderías tú que aún así se debería financiar la vacuna para la meningitis tipo B? Híjole, creo que lo único que se me ocurriría sería la cantidad de sufrimiento, pero ni siquiera así, o sea, si se tuviera que cuantificar el sufrimiento de los que son muchos, aunque la enfermedad es menos peligrosa, pues a final de cuentas sería más sufrimiento cuantificado, ¿no? Se me ocurre que la única salida ahí sería ver la representación del sufrimiento, ver la representación de manera gráfica, ¿no? Es lo único que se me ocurre para que le gane esto a la cantidad. Es lo único que se te ocurre porque estás pensando como un filósofo. Esta persona hizo algo mucho más simple: apelar a la empatía. Lo que esta persona le decía a Tamayo en la entrevista era: si tuvieras un hijo, ¿cómo te sentirías si tu hijo tuviera meningitis tipo B y tú no pudieras financiar esa vacuna porque no está cubierta en la sanidad pública y tú no tienes dinero suficiente? Además de que enfatizaba que estamos hablando de niños, ¿no? Que intuitivamente para mucha gente la vida de un niño es más valiosa que la vida de un adulto. Por lo menos en nuestra cultura, no creo que necesariamente en todas, pero en nuestra cultura creo que es una intuición bastante extendida y normal, que la vida de un niño es más valiosa que la vida de un adulto, ¿no? Entonces también él estaba apelando un poco a eso. La cosa es, pero ¿vale más que la vida de cuántos adultos, ¿no? ¿Un niño vale más que 20 adultos, 100 adultos, 1000 adultos? Yo no quisiera ser la persona que tuviera que tomar esa decisión, ¿no? Y me sorprende la firmeza con la que esta persona defendía que sí, ¿no? Que vale más la vida de estos niños que pudieran tener secuelas importantes o pudieran morir de meningitis tipo B que la vida de muchas más personas que pudieran tener otra enfermedad. Creo que esta es la clase de cosas
que más le desconciertan a Paul Bloom y a lo que se refiere con el sesgo de la empatía, ¿no? Es más fácil empatizar con esos 7 niños de cada millón que van a tener meningitis o que van a morir o les van a tener que amputar un brazo, una pierna, que empatizar con los miles de adultos que podrían morir de otra cosa y que se podría usar dinero público para financiarles la vacuna para que no mueran de esa otra cosa, ¿no? Creo que este tema daría para un debate muchísimo más extenso, pero como ya hablamos en el episodio pasado de Dilemas Morales, porque compartimos la charla que tuvimos con Retorno a la Caverna, igual lo dejamos para otro episodio, ¿no? Pero ¿querías comentar algo aquí? No, recordaba que en alguna ocasión, no recuerdo dónde leí, pero sí, era una fuente seria. Esta clase de juicios, como el de los valores que no son cuantificables, como el valor que se le da a los niños en este caso, Ujú. puede ser resquicio de ciertas decisiones que debieron de haberse tomado por los humanos primitivos, ¿no? Es decir, ¿qué vale más? ¿La vida de un niño o la vida de 3 adultos? No, pues definitivamente la vida del niño, porque los 3 adultos les faltan eh, 5 años de vida y se van a morir. A este niño es el que va a seguir transmitiendo los genes de la especie. Y ellos no lo racionalizaban así, claro, definitivamente. Y todo esto está en el ámbito hipotético, pero suena muy bien como estos razonamientos que en la actualidad serían como muy poco razonables, aunque valga la redundancia, eh, tenían una funcionabilidad adaptativa y que lo venimos arrastrando hasta la actualidad, ¿no? Como esto de por qué diablos vale más casi para todas las personas la vida de un niño, aunque sea cuantificablemente contradictorio, pues. Entonces, es curioso porque me da la sensación hasta donde viene de tu charla que la empatía también va por ahí. Totalmente, también tiene mucho sentido esto que has dicho, ¿no? Que bueno, sea una característica adaptativa que nos ha servido mucho y porque al final nos hace que prefiramos, por ejemplo, que vivan nuestros hijos a que vivan los hijos de otro, ¿no? Por ejemplo, si eso está en conflicto, ¿no? Si tienen que ser nuestros hijos o los hijos de otro, ¿no? O incluso nuestro grupo étnico a lo mejor que otro grupo. Lo que mencionabas también hace un momento de que no todos, más bien esta idea de que la gente no tiene empatía o tiene más empatía, los racistas no tendrán empatía porque se les acusa siempre de cosas así, ¿no? De falta de empatía, no tienen empatía las personas racistas, pero Ujú. a mi parecer tienen mucha empatía. Sí, ¿no? Por, Yo pero, por, también, pero yo también, no sé si nos vamos a meter ahí en un berenjenal diciendo esto, pero yo también creo que ahí la cosa está con quién estás teniendo empatía, ¿no? No, ¿con quién estás teniendo empatía? ¿Con la gente que es similar a ti, se parece físicamente y eso? En lugar de con la gente que es diferente a ti, ¿no? O incluso a lo mejor ahí también hay un problema de la información que estás recibiendo, ¿no? A lo mejor solo estás viendo las cosas malas que, que le hicieron otras personas a tu raza, entre comillas, digamos, si se puede, si es que eso existe, y no estás viendo, y solo estás viendo eso, ¿no? exactamente. Sí, exacto. Es curioso, pues, pero es algo que teníamos que mencionar. Ujú. Y no estamos justificando racismo ni nada de eso, No, ¿no? no, para Solamente nada. estamos siendo descriptivos. Eso, ¿no? Que el otro día Álvaro hizo una publicación justamente que me gustó mucho sobre la diferencia entre lo descriptivo y lo prescriptivo y que a veces la gente, cuando los filósofos, los científicos, expertos en cualquier tema son descriptivos y simplemente están haciendo una descripción de cómo parece ser el mundo, a veces lo interpretamos como algo prescriptivo, como que nos están diciendo cómo debería ser el mundo y eso no es verdad, ¿no? Hay una diferencia importante. Sí, exacto. Y pues bueno, quisiera preguntarte un poco qué otras cosas se te vienen a la mente con este.
con este tema, pero para no extenderme ya mucho, porque el libro es bastante, Paul Bloom profundiza mucho en muchas cosas relacionadas con la empatía, pero yo simplemente quería dejarlo así, como em, desafiar esta idea y reflexionar un poco acerca de los límites de la empatía. Y quisiera mencionar que creo que al final Paul Bloom intenta dejarnos con el mensaje de que la empatía puede ser un buen copiloto, pero nunca hay que dejar que sea el piloto. Ese tendría que ser la racionalidad. Qué buena analogía. Creo que recuerdo también, no sé si recuerdas tú esta parte, Lorena, en este mismo libro de Paul Bloom, eh, él mencionaba también, hacía una analogía, porque este libro está lleno de analogías interesantes, y él decía que si eh, la empatía fuera una especie de proyector, lo que proyectaba eran nuestros prejuicios casi siempre. Y es interesante eso, ¿no? O sea, o una especie de lámpara. Lo que alumbraban la empatía eran nuestros prejuicios. Y es interesante eso. No sé si tengas algo de eso que decirnos, porque me interesa un montón. Totalmente, es interesante eso y justamente una cosa que este libro me hizo pensar y que creo que va relacionado un poco con lo que estás diciendo de que a veces la empatía es un reflejo de eso, de nuestras creencias, nuestros juicios, tal. Es que, por ejemplo, yo personalmente veo que un problema de la empatía o de que confiemos tanto en nuestra capacidad empática es el hecho de que al final estás simulando en tu imaginación lo que otra persona está experimentando. Y eso implica presuponer que otras personas son como tú, que otras personas se están sintiendo como tú te has sentido en una situación similar, si te ha pasado, o como tú crees que tú te sentirías en esa situación si es que no te ha pasado nunca. Y eso no es verdad. Dos personas que sufran de lo mismo no necesariamente se sienten igual. La empatía es una simulación que puede llevarte a la equivocación. Y a veces damos por sentado eso, ¿no? Que otras personas son y se sienten como nosotros o como nosotros las vemos. Y creo que también puede llevarnos a lo contrario, a dar por sentado que otras personas saben cómo nos sentimos e incluso llevarnos a exigirle eso a nuestros amigos, a nuestra pareja, ¿no? Que deberían haber sabido cómo nos íbamos a sentir. Deberían haber sabido que eso que hicieron nos iba a doler. Cuando creo que es injusto también, ¿no? Sí, sí, es injusto, pero bueno, creo que esa reflexión está muy meta, pero sí esclarece un montón de circunstancias cotidianas incluso, pues, También me parece bastante. interesante pensar en, por ejemplo, en otra clase de situaciones. Cuando tienes una pareja, por ejemplo, ¿qué es lo más deseable? O si hiciéramos una encuesta, ¿qué preferiría la mayoría de la gente? ¿Tener una pareja más o menos empática? Que sientan contagio emocional incluso, que cuando tú estés triste, ellos estén tristes, cuando estés feliz, ellos estén felices. ¿Es una característica deseable en una pareja? O que sea capaz de distanciarse de lo que tú le estás contando y de lo que tú estás sintiendo. Me entra la curiosidad porque yo, por ejemplo, he escuchado gente no específicamente sobre sus parejas, pero he escuchado gente tanto quejarse de que alguien no le pareció lo suficientemente empático, que a lo mejor alguien estaba muy tranquilo mientras ellos estaban ansiosos o enojados, como decir cosas, como gente decir cosas al contrario buenas acerca de esto. O sea, decir, me ayudó el hecho de que yo esta persona la veía tranquila y calmada a pesar de que yo estaba ansioso y el mundo se me caía encima. Creo que la gente puede tener sentimientos diferentes ante estas situaciones con amigos o con quien tiene una relación cercana. Y también es una pregunta interesante, ¿no? No solo qué es más deseable, que alguien sea empático conmigo o que se distancie y se muestre tranquilo, sino qué me beneficia más, que alguien sea empático conmigo y que nos retroalimentemos de ese mismo sentimiento o que se distancie y tenga una actitud diferente a la que yo tengo, ¿no? Perdón. Creo que
estas mismas actitudes no solamente en pareja, sino también en lo colectivo puede contagiarse la cuestión de la empatía. Hace algunos años, esto es algo fuerte y feo, pero hace unos años en un pueblo de aquí de México se dio el caso de unos agentes policíacos que ejecutaron la ciudadanía, los quemaron, los lincharon prácticamente, con la excusa de que eran secuestradores, ¿no? Y yo no entiendo la mente de las personas en este momento. A lo mejor puede hacer un montón de juicios que son válidos, pero creo que ahí se refleja un montón la empatía en un sentido colectivo, ¿no? ¿A quién le va a gustar que le secuestren a su niño? ¿Quién diablos sabe qué les van a hacer a estos niños? Entonces, la gente en ese momento no se pone a pensar si esto es verdad, si estos eran los sujetos, simplemente actúan de la manera más instintiva y de los recursos más inmediatos que tienen, y son estos, la empatía, ¿no? Entonces creo que podemos regresar a lo mismo y decir, bueno, la empatía no tiene que ser la guía para nuestras acciones. Exacto, y justamente eso, ¿no? Motivados por, a lo mejor por imaginarse que fuera su hijo al que secuestraron, ¿no? Exacto, exacto. Y Sí. es terrible. Bueno, hasta aquí lo que yo quería contarte acerca de la empatía. ¿Qué nos vas a contar tú hoy? Oye, antes de empezar, sería bueno Ujú. que les comentáramos que les podemos pasar el texto, ¿no? De Paul Bloom. No sé Sí, claro. si es, Ujú. que nos pueden escribir a la página de Facebook y se los enviamos, ¿no? Los tenemos en PDF, entonces creo que tú lo tienes en inglés, yo se los puedo pasar en español, no hay bronca, y ya Sí, sería, sería bastante interesante que le dieran su revisada. Entonces perfecto. ahí está la invitación. Bien, pues hoy yo creo que esto es uno de los temas que recurrentemente abordo, es el tema de las inteligencias múltiples de Garner. No la voy a defender, definitivamente. No voy a hablar muy mal de las inteligencias múltiples el día de hoy. No me Como esperaba siempre suelo menos de hablar ti. aquí, como siempre suelo hablar de cosas acaba, pero hablar mal de ellas, ¿no? En ocasiones. Entonces, esta no va a ser la excepción. En las inteligencias múltiples de Garner, creo que más que hablar exclusivamente mal de esta prototeoría, podría describirla, creo que voy a enfatizarme más en cómo es el desarrollo y cómo es el choque entre una teoría establecida de ciencia normal, en el sentido kuhniano, con una teoría nueva que no es lo suficientemente fuerte para derrumbar una teoría clásica. Creo que me voy a enfocar bastante en este proceso a lo largo de esta intervención mía. Bien, lo primero que yo quiero aclarar en esta charla de las inteligencias múltiples es que tanto yo como mi esposa, como mis amigos cercanos han estado inmiscuidos en dar clases, en ser académicos. Incluso creo que en algún momento Lorena también ha dado clases. Entonces, eh, para mi círculo cercano, esto es algo bastante común y es algo bastante familiar. En ciencia, en ciencia regularmente se auxilia, las construcciones científicas se auxilia de definiciones, de conceptos, pero en gran medida los conceptos son conceptos o definiciones estipulativas, nos funcionan. Hay en filosofía teoría de conceptos que intentan, la teoría de conceptos clásica, darnos las condiciones necesarias y suficientes para describirnos qué cosa es algo, qué cosa es un concepto, ¿no? ¿Qué podemos poner un conjunto de cosas dentro de un conjunto, de un concepto que lo describa? Pensemos en el concepto de mula, que sabemos que una de su parte de su definición es que no tiene descendencia. Actualmente sabemos que sí hay excepciones, que hay mulas que sí tienen descendencia. Sin embargo, ¿es suficiente que haya excepciones para derrumbar este concepto? La verdad es que no. La ciencia no funciona así, o sea, la ciencia no funciona a partir de excepciones. Y si hay una o dos excepciones, pues qué bueno, pero no son suficientes. Entonces, continuemos utilizando nuestro concepto, recordemos, estipulativo. Funciona.
Y en tanto que funciona y nos cubre la mayoría de los casos, se dan los científicos por bien servidos. A veces así es, no es lo ideal, pero es lo que es. Otro de los conceptos es el concepto, y vago, puede ser el concepto tanto de hombre como de mujer. Actualmente, ¿cómo que el concepto de hombre y de mujer es vago? Bueno, es que bueno, si podemos, una de la definición de hombre y de mujer es la mujer, una entidad que tiene dos cromosomas X, el hombre con un cromosoma X y un cromosoma Y. Sin embargo, hay seres humanos que tienen tres cromosomas. Y bueno, ha habido descripciones acerca de estos casos y bueno, sexos intermedios se le puede decir, pero esto es suficiente para derrumbar la definición de hombre o de mujer. Al parecer, por lo menos en lo práctico y en lo estipulativo, no. ¿Por qué? Porque no es funcional, no es práctico para producir medicinas, para producir un montón de cosas, ¿no? Aquí puedo estar cometiendo algunos errores, pero simplemente esto es descriptivo, ¿no? En aras de lo que voy a hablar después, ¿va? Ah, cada vez que se hace una descripción de un concepto, una definición de un concepto, se crean compromisos ontológicos, compromisos epistemológicos en cómo vamos a describir eso. Todos estos compromisos estamos otorgándoselos a entidades en ocasiones que no conocemos y que no concedemos como reales, pero las concedemos por hechas. Entonces, ¿a, ¿a qué voy con esto? A que antes de empezar a hablar como tal de las inteligencias múltiples, la inteligencia, el cómo se mide la inteligencia y el qué es la inteligencia, es algo que ha sido muy atacado desde principios del desarrollo del factor G, que es lo que se mide en la inteligencia en los tests de IQ, hasta la actualidad. Sin embargo, al parecer, la evidencia ha sido muy robusta, ha sido replicable, muy replicable, tan es así que estas pruebas de IQ se hacen en la mayoría de las universidades. Mucho más, y no solamente las universidades, sino al seleccionar personal para ciertos candidatos de trabajos. Entonces, ¿por qué son utilizadas? Porque son replicables, porque son confiables y además porque correlacionan con un montón de actitudes laborales, en el caso de los trabajos, que ayudan a predecir ciertas conductas. Bien, hasta ahí estoy intentando aclarar que cómo funciona esto de las definiciones y por qué tenemos que conceder muchísimas cosas cuando hablamos de inteligencia. No tenemos certezas absolutas, simplemente descripciones parciales. Se critica un montón los tests de IQ porque al parecer ahí he leído y hay personas que me lo han dicho directamente, que los tests de IQ lo único que miden es la capacidad de las personas para contestar los tests de IQ. Híjole, esto es, esto es problemático porque los test de IQ no son los mismos que se comenzaron a hacer en 1904 cuando comenzó la descripción del factor G con Sperman, y en la actualidad. Y se piensa que el factor G, o lo que mide los test de IQ, es una sola cosa. Y no, la verdad, como vamos a ver más adelante, es que la inteligencia como en convención científica se conoce, es un conjunto de habilidades cognitivas, un conjunto de cosas, y todo eso se sintetiza en el factor G, que es lo que mide las pruebas de IQ. Bien, ¿por qué no es tan válida o no es tan confiable la crítica que se puede hacer a los test contemporáneos de IQ? Porque estamos atacando una herramienta que es fiable, no perfecta, pero es fiable. Y recuerden, como les mencioné al principio, que esto es suficiente para que la ciencia funcione, que las cosas sean fiables, no completamente certeras. Ah, Uno de los ejemplos, una de las analogías que me interesaría mencionarles aquí es atacar los test de IQ, porque no miden completamente lo que es la inteligencia. Es como atacar a los termómetros, porque no miden la temperatura real del ambiente. Y esto es verdadero, los termómetros no miden la temperatura real del ambiente. Puede haber un margen de error quizá de un grado, grado y medio, qué sé yo, no tengo yo los números actuales y, y también supongo que varía entre el tipo de termómetro, ¿no? Aquellos que medían con mercurio la temperatura corporal y ahora quizá hay termómetros con láser, no lo sé. Pero
todos ellos tienen un margen de error. ¿Este margen de error es suficiente para decir que la herramienta no funciona? No. Lo mismo pasa con los telescopios. Los telescopios, hay un largo camino de añadidos y de mejoras que se le han hecho a los telescopios desde su creación y su uso por Galileo. Galileo no lo inventó, pero comenzaba a utilizar hasta la actualidad. Sin embargo, son aparatos con muchísimos errores, en la actualidad, con muchísimas deficiencias ante la magnitud del universo, pero los utilizamos. ¿Por qué? Porque son fiables, porque nos brindan información. Creo que estas analogías acerca de objetos e instrumentos físicos podemos extrapolarla a un instrumento no físico, como puede ser una prueba de IQ, pero al final de cuentas la intención es la misma, medir algo. En este caso, medir la inteligencia, y en los otros casos, medir temperatura, medir distancias, observar planetas. Entonces, bueno, necesitamos argumentos mucho más fuertes para derrumbar un instrumento como estos, que están hechos para medir algo. Ahora bien, para adentrarnos y poner contexto más general, el factor, bueno, una definición rápida, contemporánea y muy pop, nada técnica de lo que es la inteligencia, puede ser, en términos generales, podemos hablar que la inteligencia es la capacidad de percibir o inferir información, de retenerla como conocimiento, no solamente retenerla como creencia, sino retenerla como conocimiento para aplicarlo posteriormente a comportamientos adaptativos dentro de un entorno y un contexto particular. Así, muy general esta descripción. Creo que es como lo más convencional que en la actualidad se acepta acerca de la inteligencia, y casi siempre en este contexto hablamos de contextos académicos porque son donde se miden. Claro que hay gente muy inteligente fuera de contextos académicos, pero bueno, se miden ahí. Por alguna contingencia se miden ahí. Muy bien. En 1904, Charles Sperman comienza a describir estas variables para medir la inteligencia. Él a todas estas procesos cognitivos los conjuga y hace un solo factor, que es el factor G, que es el que mide los test de inteligencia. Él elabora los primeros test de IQ, y a partir de un montón de prueba y error desarrollan test bastante confiables y que podían medir a partir de investigaciones psicométricas las habilidades cognitivas y la inteligencia de ciertas personas. Posteriormente, a partir de pruebas, añadieron más cuestiones como concretamente eh, cuestiones visuales, auditivas, táctiles, extrapolaciones, deducciones, la resolución de problemas, en qué tiempo se resolvían estos problemas. Y vaya, todo esto que estoy mencionando no solamente se reduce al ámbito académico, se reduce a la vida cotidiana, se extrapola a la vida cotidiana, perdón. Entonces, hasta aquí, en gran medida, esto es cómo entendemos la inteligencia, lo que nos dijo Sperman, lo que nos dejó él, que todavía se sigue utilizando, que se ha ido mejorando, pero claro está, como con cualquier otra teoría científica, eh, tiene sus detractores. Y las detracciones en ciencia tienen que ver con muchas cosas, con las inconformidades, con cuestiones políticas, con cuestiones ideológicas. Y cuando una teoría científica cae en la tierra fértil de la ideología, aunque no tenga los elementos suficientes, esto crea frutos, ¿no? Y es el caso de las inteligencias múltiples. Por allá, por los años 80, Howard Gardner comenzó a hacer críticas acerca de cómo se medía la inteligencia, que, bueno, las medidas de Sperman y de otros no eran suficientes pues, para sintetizar la esencia de la inteligencia. La inteligencia no solamente era eso a lo que le podíamos llamar el pensamiento lógico matemático, no, 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 era muchísimo más, ¿no? Entonces él comenzó a hacer ciertas descripciones acerca de otros tipos de inteligencia, no solamente el pensamiento lógico matemático, que creo yo, en la actualidad, pensar que la inteligencia solamente es el pensamiento lógico matemático es una caricatura. Esto es mucho más amplio y se correlaciona con otros factores también. Bien. Uh, Garner, voy a
voy a mencionarles algunos. Él postuló tipos de inteligencia que voy a describir del, ahora. La inteligencia lingüística. Él explicaba esta inteligencia lingüística en la manera adecuada de utilizar y construir oraciones para emplear palabras, usar sus significados y utilizarlas en contextos particulares. Bueno, suena bien. La inteligencia musical. Según Garner, esa inteligencia musical hace referencia al uso del ritmo, la melodía, el tono, la comprensión musical y la apreciación musical. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque, bueno, hablábamos Lorena y yo preparando esto, que bueno, esta inteligencia particular también tiene que ver bastante con cierto entendimiento lógico-matemático también. Pero bueno, regresando a las inteligencias de Garner. La inteligencia lógica-matemática, que según Garner se relaciona con el uso, el razonamiento de la identificación del funcionamiento en la resolución de problemas específicamente matemáticos. Bien, la inteligencia sinestésica o corporal se vincula a la capacidad para manejar el cuerpo y realizar movimientos, es decir, el tipo que hace parkour es mucho más inteligente que tú kinestésicamente hablando, ¿no? Ahí intermedio están los crossfiteros, ellos ahí, aunque son el promedio, ¿no? La inteligencia espacial. En esta inteligencia, Garner se refiere a la habilidad para el manejo de los espacios, a partir de la visualización de objetos, a abstraerlos y hacer conclusiones. La inteligencia intrapersonal básicamente es la introspección, conocernos a nosotros mismos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y, bueno, hacer un perfil en nuestra mente acerca de nosotros mismos. Ah, la inteligencia interpersonal, que es diferente, son las habilidades para reconocer las emociones, para ser empático, lo que acaba de mencionar Lorena, para identificar los sentimientos en otras personas. Y por último, de las postuladas por Garner, la inteligencia naturalística, que tiene que ver con la habilidad de discriminar información y clasificarla. Esto lo hacen la mayoría de los seres vivos, la mayoría con cierta capacidad cognitiva. Discriminar información que le sirve o que no le sirve. Esta es una palabra que me gusta mucho utilizar en filosofía, la de la discriminación de la información, porque creo que funciona bastante para describir esto. Seleccionar lo que funciona y desechar lo que no. Entonces creo que le hace bastante justicia. ¿A qué pasa? ¿Qué pasa con estas inteligencias múltiples? Si se han dado cuenta, todas estas inteligencias tienen que ver en gran medida, con lo que mide el factor G. El factor G mide casi la mayoría de estas descripciones. El factor G mide la habilidad lingüística, gran parte de la habilidad musical que tiene que ver con eso, la habilidad lógico-matemática, la habilidad sinestésica en el sentido de abstraer a partir de la observación, hacer conclusiones, no sé, de cómo un objeto cabe en un lugar. Así de simple. Entonces, eh, por un lado, Garner no postula nada nuevo. eh, y por otro lado, lo que yo les mencionaba de que estas descripciones cayeron en tierra fértil a partir de sistemas pedagógicos que ya se sentían muy constreñidos, bastante desgastados, el hecho de que llegara una hipótesis nueva, decirte, bueno, no es que tus alumnos estén sufriendo un contexto complicado en el cual les es muy difícil estudiar y tener buenos resultados pensando en que sus papás tienen problemas en casa y que ese es un gran aspecto por el cual no pueden tener desarrollo académico. No, no, no. Ese no puede ser un factor. Un factor importante es que su inteligencia no es lógico-matemática, sino es kinestésica. Esto alivia en gran medida no solamente a los académicos en educación básica, sino también a los padres, incluso a los alumnos, ¿no? Al decirle, no es que Juanito sea mejor que tú en lógica, es que tú eres mejor que Juanito en otras habilidades. Entonces, tu tipo de inteligencia es diferente. Híjole, lamento decirles que la inteligencia simplemente es un factor medible. Es una habilidad que algunos tienen más que otros
y no por eso esto hace mejores personas que a otras, las tiene que colocar en mejores lugares. Simplemente eso nos dice que habemos quienes tenemos que esforzarnos más, como aquellos que tienen que entrenar más para ganar más masa muscular, como aquellos que tienen que entrenar más para ser más veloces o igual de veloces que otras personas que nacieron con esas habilidades default. Así es la variación de la especie humana. Así. Bien. Ah, ha habido a lo largo de todo este choque entre la teoría de las inteligencias múltiples, intentar justificarlo y adentrarlo en las pedagogías de un montón de países, incluyendo México. No sé si en España en algún momento se llegó a dar esto, pero en México, en la actualidad, la teoría de las inteligencias múltiples está acogida por la pedagogía de educación básica. Y esto es terrible porque esto no tiene ningún fundamento empírico. No tiene ningún fundamento empírico. Es incluso el mismo Garner en los años 90 salió a decir, sí, creo que me pasé. Estuvo bien chistoso lo que les dije, pero no lo tomen tan en serio. ¿No lo dijo así? ¿En serio pasó eso? Sí, 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 en los 90 Garner dijo, bueno, me equivoqué, esto era un intento de, como cualquier otro científico, Garner salió a decir, bueno, es un intento de una prototeoría, la cual no cobró frutos en lo empírico, y vaya que se intentó con grupos de estudios y no se logró. Dijo Garner, bueno, muchos de los factores que intentan medir las inteligencias múltiples ya están contemplados en el clásico factor G. Entonces, no tiene caso que yo postule que multiplique entidades en algo que ya mide el factor G. Interesante cómo el mismo creador, digo, sin afán de caer en una falacia por autoridad, pero que el mismo creador de la teoría o de la prototeoría haya salido a decir, bueno, esto no es suficiente para crear una teoría. Pues creo que nos tiene que decir bastante al respecto, bastante, bastante. Una psicóloga contemporánea, Laura Cristina de Toledo Cuadros, parece ella revisando toda el camino que había cobrado la cuestión de las inteligencias múltiples en la academia, en la psicología, porque sigue debatiéndose la cuestión. Parece exacerbada. Ella critica bastante el hecho de que el CI no mide todas las potencialidades humanas. Y este es otro error. Esto me parece otro error. ¿Por qué? Porque las medidas de CI no han tenido jamás esa pretensión. Nunca ha pretendido ni medir la inteligencia kinestésica, ni los talentos. Entonces creo que aquí hay un malentendido entre talentos e inteligencias. Hay que tenerlo claro que son cosas diferentes. Una persona talentosa en ciertas cosas no necesariamente es muy inteligente en el sentido clásico de la medición del IQ, del factor G. Otra de las cosas es el factor G mide muchos factores diferentes, muchos. Entonces, no solo mide, la inteligencia no es solamente una cosa, no es solamente una variable ahí que mide y que es muy cuadrada. No, es una serie de un conjunto de variables que al final hacen una sola y que eso es lo que mide el factor G. Para hacer una analogía y para reforzar esto que vengo mencionándoles, ah, cuando medimos la distancia en el espacio de un planeta, lo que se mide no es la distancia como tal. Y discúlpenme si voy a cometer alguna barbaridad de descripción, pero lo que se mide no es una descripción, no es la medida, no estamos teniendo una noción clara de cuántos metros y centímetros mide la distancia de Neptuno al Sol. No, lo medimos a partir de medidas secundarias como la luz, como la velocidad, como el movimiento de los planetas y de otros astros, y a partir de todas estas variables secundarias, por deducción, sacamos la distancia.
Es lo mismo que ocurre con la inteligencia. No podemos medir de manera directa la inteligencia de una persona. Lo que hacemos es utilizar variables secundarias para darnos una idea precisa de qué tan inteligente es una persona. Y bueno, para no extenderme bastante en esta cuestión, la teoría de las inteligencias múltiples en la actualidad ustedes la van a escuchar en muchas partes. La van a escuchar en el coaching, que ya hemos hablado de esa cochinada aquí. Este, la van a escuchar en diplomados de psicología facilona, los van a escuchar en la academia, pero sobre todo lo van a escuchar en la educación básica. Es un cuento. Esto es un cuento, no lo tomen por verdadero. Con todas sus letras, esto es un cuento. En el momento en el que salgan medidas mucho más fiables que el clásico test de IQ y el factor G, en ese momento tengan por seguro que la ciencia, o por lo menos los científicos que se encargan de hacer estudios, metaestudios, elaborar herramientas para realizar todas estas cuestiones, se van a sorprender y claro que van a querer que las demás personas sepan que hay un descubrimiento nuevo y que la clásica manera de medir la inteligencia es obsoleta. Va a pasar, probablemente, pero hasta el momento la teoría de las inteligencias múltiples no es suficiente. Tiene la misma validez que, que lo que les puede decir cualquier persona de la calle acerca de la inteligencia. Entonces, creo que hasta aquí mi tema fue un poco corto, pero era lo que me interesaba explorar el día de hoy. La diferencia entre las inteligencias múltiples y cómo todas estas habilidades o inteligencias ya las mide la inteligencia, la medida de la inteligencia clásica y cómo no tiene un fundamento científico esta clase de teorías y cómo debemos de observar en la cotidianidad académica eh, esta clase de patrañas y también que en ocasiones son un tanto automáticas, pues repetitivas. La gente tampoco es culpable de no identificar pseudoteorías. Es complicado porque suenan como a verdaderas. Y no todos tenemos las herramientas para identificarlas y separarlas de una teoría real. Entonces, creo que hasta aquí mi tema del día de hoy, ya que saqué todo mi coraje acerca de las inteligencias múltiples de Garner. Solamente para terminar, creo que este es un caso en el cual requiere cierto reconocimiento al creador al distanciarse de una teoría que no fue fructífera. Y este es un proceso también bastante científico, ¿no? Podemos discutirlo en términos popperianos, en los cuales una teoría debe de ser atacada incluso por sus mismos creadores hasta que esta teoría se refuerce de tal manera que podemos decir, bueno, es bastante fuerte para describir cierto fenómeno, falsearla se le denomina, pero el hecho de que una teoría sea falseable la hace cada vez más científica. En algún momento esta teoría ya no va a ser falseable, va a ser derrumbada por otra teoría y ya va a ser una teoría menos descriptiva que otra. No científica, sino menos descriptiva. En el intento de derrumbar una teoría científica, existen prototeorías como esta de la teoría de las inteligencias múltiples que van a intentar hacerlo, pero no lo van a lograr. Y se van a quedar en el cementerio de la ciencia y del entramado teórico que ya nadie recuerda, pero lo que a mí me preocupa es cómo esta teoría se ha ido reforzando a partir de que les es muy útil a cierto grupo de personas. Ya los mencioné, psicólogos, psicólogos pop, eh, coaching, todo esto. Y bueno, ese es el tema que quería compartirles el día de hoy de nuestro aniversario de Máquina de Experiencias. Yo antes me he sorprendido al escuchar que Gardner se retractó, pero no porque se retractara, porque como tú dices, eso es una actitud bastante científica por su parte, sino que me sorprendió el hecho de que me dijeras que Gardner en su momento se retractó, pero esta hipótesis o prototeoría, como le has llamado, sigue siendo súper popular. Eh,
Es curioso, bueno, también es algo que veíamos cuando hablaste de la teoría de la tabla rasa, ¿no? Es curioso que haya hipótesis como estas que nunca han sido validadas. Era una propuesta interesante y coherente, pero nunca han sido validadas, pero se utilizan, se hacen planes educativos basados en ella. Es una teoría muy popular entre los educadores y es decir que al final esto afecta a muchas personas. A mí también yo sin saber, antes de que hablara sobre el tema, yo no sabía mucho acerca de todo esto de las inteligencias múltiples. Y a mí también me parece que cuando se habla de inteligencias múltiples, se habla de cosas que en sí están relacionadas con algo más amplio que sería la inteligencia. Pero lo mismo que dices tú, ¿no? No sé si me convence la idea de que son inteligencias o son tipos de inteligencias que funcionan de manera separada y que uno puede ser muy malo en una, pero muy bueno en otra. O más bien son ciertas habilidades, ¿no? Al final una persona puede desarrollar ciertas habilidades y otra persona puede desarrollar otras, pero entiendo que en su momento Gardner iba más allá de eso, ¿no? Para él eran inteligencias distintas entre ellas y yo más bien lo veo así, como una especie de aplicación de la inteligencia en cierta habilidad específica, quizá. Y si no es así, o sea, si no es como lo dice Gardner, que al final solamente es una manera de llamar a distintas habilidades que se correlacionan entre ellas y que dependen de un concepto más amplio, que es en general el de la inteligencia, pues entonces, y esto también lo mencionabas tú, ¿qué nos está aportando esta teoría? ¿No? ¿Nos está aportando algo nuevo? ¿En qué sentido nos está ayudando a entender mejor lo que es la inteligencia o las habilidades de cada persona? ¿Nos está aportando algo nuevo o no? Y, y también entiendo que sea tan atractiva porque si aceptamos esta hipótesis, entonces todos somos genios, pero en diferentes áreas, ¿no? Alguien puede destacar en su habilidad matemática, pero oye, yo soy muy empática, tengo mucha inteligencia interpersonal. Sí, Eh, sí, sí. ¿Sabes quiénes he escuchado que utilizan mucho esto? Las personas de relaciones, las que se encargan de contratar personas en ciertas empresas. ¿Recursos humanos? Estas personas están inundadas de esto. No, no, es que tu inteligencia emocional está muy baja, trabaja en eso. ¿Qué chingas están hablando? O sea, estamos hablando de procesos. Lo que mide la inteligencia o lo que hablamos con la inteligencia son procesos específicos. Nada de tu inteligencia social, emocional, que a final de cuentas es posible utilizar la inteligencia para aplicarla en en estas otras habilidades. Pero inteligencia social, no. Y creo que lo mencionaste claramente. A final de cuentas se reduce al hecho de que potencialmente todos podemos ser genios o todos somos genios en alguna área. Y creo que esta idea tabla racista le ha hecho un montón de daño a la educación porque no tiene absolutamente nada de malo plantear las diferencias cognitivas, físicas que hay entre los alumnos. ¿Por qué? Incluso creo que podría haber un montón de malos entendidos, evitarnos malos entendidos ahí. ¿Por qué no eres igual que fulano? Es que no le echas las mismas ganas. No, pues la verdad es que aunque le eche todas las ganas, a lo mejor en algún momento voy a igualarlo, pero no, no, o sea, y él no me va a igualar a mí en otras, pero es eso, simplemente creo que la pedagogía está contagiada y la pseudointelectualidad en general. La pseudointelectualidad en general está contagiada de un montón de dogmas como la tabla rasa, que ya hablamos de ella, como esta de las inteligencias múltiples, como esta idea que siempre se le reprocha a a la ciencia general de no, pues esta medida no es lo suficientemente amplia para describir una realidad tan compleja. Pues no, güey, ¿quién dijo eso? Nadie está diciendo eso. Son herramientas simplemente, ¿no? Que miden parcialidades Ujú. y que en algún momento van a dejar de utilizarse, quizá. Sí, puede ser. Em, Otra cosa es que me da la impresión de que es una hipótesis que pone mucho peso o confía mucho en la autoevaluación.
en que la gente tiene una idea certera de para qué son buenos, qué habilidades tienen y a qué nivel son buenos. Porque yo no sé si Gartner, uno, definió cuáles son los elementos que te hacen tener tal inteligencia, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia interpersonal, y si se crearon herramientas para medirlo, ¿no? No estoy segura de qué tan intuitivo sea ese conocimiento autoevaluativo de en qué soy bueno, en qué soy más inteligente. Se intentó hacer, parece, pero los resultados eran bien variables. Entonces, al parecer, estos fueron una de las razones por las cuales no se replicaron. Recordemos que en psicología uno de los problemas clásicos es el de la replicabilidad. En psicología pasa lo mismo que pasa con biología, con química, con la física, que los experimentos se plantean y se replican en cualquier momento, en las mismas circunstancias y el resultado sí tiene que ser el mismo. En psicología no. Esto nos habla, por un lado, de la poca comprensión que tenemos de los procesos psicológicos, por un lado, y por otro lado, que la influencia que tiene el medio y lo externo en nuestros procesos psicológicos. Eh, pero la cuestión de la medición de la inteligencia ha sido de aquellas pocas excepciones en psicología que sí son replicables y son muy replicables en un montón de contextos variados. Entonces, esto nos dice mucho, nos dice bastante acerca de por qué sí confiar en ello y cómo también tener claro que con cualquier teoría científica tenemos compromisos ontológicos. ¿Qué son estos de compromisos ontológicos? Dirán ustedes, porque a lo mejor lo estoy poniendo muy teórico. Brindar gratuitamente creencias a algo que posiblemente no tenga justificación. ¿Que eso parece religión? Sí, señores, parece religión, pero así funciona a veces. Es verdad, parece sectario, pero así funcionan a veces algunos argumentos en la filosofía y en la ciencia. Pensemos que estamos reparando o construyendo un motor y no tenemos una pieza específica para construir, para reparar ese motor. Tenemos un pedacito de cartón ahí que nos va a servir momentáneamente para reparar ese motor y para que nos ayude a recorrer 20 kilómetros más para llegar a nuestra casa. Vamos a usar ese pedazo de cartón para reparar esa pequeña fuga del motor en lo que llegamos. Esta analogía es lo que hacemos con ciertos instrumentos teóricos. Quizá no es del todo fiable, quizá no es el mejor, pero lo vamos a utilizar por el momento porque nos funciona. Ya luego lo tiramos, ya luego lo reparamos, pero por el momento sí. Pero así funciona, es decir, tener claro que tenemos esos compromisos es parte de la ciencia. No decir la ciencia funciona y es completamente objetiva y no, pues eso también es ser mal divulgador. Claro, sí. Bueno, pues creo que ha llegado el momento de cerrar por hoy. Esperamos que hayan disfrutado este episodio número 14. Si les gusta el podcast, pueden seguirnos en Instagram, @mdeexperiencias, o en la página de Facebook de Máquina de Experiencias, y recordarles que los episodios están disponibles en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Podimo, YouTube y Google Podcasts. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.